gusto le pido al equipo que nos grabe para ahora saludar a mi compañero y amigo Vicente Serrano, a quien le agradezco que pues haya estado siempre al pie del cañón ante cualquier tipo de circunstancia y ya él lo sabe porque hablé con él por teléfono, obviamente en estas horas difíciles para él y para Sin Censura, pero públicamente quiero expresar mi solidaridad ante esta persecución de la que es objeto nuestro queridísimo Vicente Serrano, esta intención de amedrentarlo, pero yo sé que él con toda su integridad continuará luchando por llevarle a usted esa verdad con justicia. Te quiero mucho, amigo, me solidarizo contigo públicamente, ya sabes que pues ahí estaremos en las elecciones tú y yo, pase lo que pase. ¿Cómo estás? Lo sé, mi querido Toño, espero que se escuche bien y se vea bien. Excelentemente. Te agradezco en el alma que estés al pendiente siempre cuando han surgido estas situaciones y te mando un abrazo como le mando un abrazo a las personas que amablemente están conectadas para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Oigan, pues sigue siendo tema la invasión a la Embajada de México en Quito, Ecuador, ayer. Ayer fue un tema porque se abordó en la OEA. Hoy sabemos que la OEA se pronuncia a favor de México, aunque le arda a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. México tiene la razón. Y bueno, pues ayer también en la Cámara de Diputados, el diputado Gerardo Fernández Noroña le puso una tunda a los vendepatrias, a los traidores a la patria como Lili Téllez, que le andan haciendo el caldo gordo a esos que nos invaden. Qué bueno que Gerardo Fernández Noroña se pronuncia así. Muchas gracias, diputada presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Prácticamente ninguna fuerza política del país dejó de condenar que el pasado 5 de abril por la noche haya sido asaltada la Embajada de México en Ecuador, en su capital, en Quito. Es un hecho gravísimo que rompe el marco legal internacional, la Convención de Viena, que garantiza la inmunidad de los recintos donde se instalan las embajadas. En términos jurídicos, una embajada, su espacio es jurisdicción del país que representa. Hoy por la mañana el compañero presidente dio a conocer videos que no se conocían del asalto a la embajada, donde con lujo de violencia se ingresó a ella, se agredió a personal diplomático. Quiero resaltar particularmente la valiente actuación del encargado de la embajada, Roberto Canseco. Larga vida Roberto Canseco, que con valor, con dignidad, con firmeza defendió nuestra legación en Ecuador. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Quién está detrás? ¿Cómo puede haber alguien que justifique aún este hecho que la mayoría de países de la comunidad internacional han condenado, aunque algunos lo han hecho con franca blandenguería, particularmente Canadá, que dice la presunta agresión cuando es una violación flagrante? Y algunos más reconocen el hecho, su gravedad, pero llaman a las partes al diálogo cuando la agresión a nuestro país ha sido una agresión injustificada y monumental. La embajadora Serur fue declarada persona non grata y tuvo un tiempo perentorio antes del asalto a la embajada. ¿Cuál fue la razón para que la declararan persona non grata? El que se haya negado a entregar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Jorge Glass es un político honesto, comprometido con su pueblo, que fue vicepresidente primero con Correa y luego con Lenín Moreno, y al negarse a participar de las corruptelas de ese presidente, lo enjuiciaron por supuestos sobornos del caso Odebrecht. Estuvo 5 años en prisión y fue liberado por problemas de salud.
ya en ejercicio de su libertad, nuevamente fue perseguido por un nuevo supuesto ilícito sin una sola prueba, acusándolo de nuevamente actos de corrupción y pretendían darle prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra. Se asiló en la Embajada de México y se le otorgó el asilo. El gobierno de Ecuador de Noboa, el presidente Noboa, no solamente violó la inmunidad de la embajada, sino pasó por encima también de la legislación sobre asilo político, que es el país que da el asilo quien determina si hay o no persecución política. Nunca un gobierno represor aceptaría que está realizando una persecución hacia una persona opositora a su gobierno. Este es el hecho con el que justifican el gravísimo asalto a la Embajada de México en Quito. Han pasado apenas 2 días y el día de ayer el gobierno de Ecuador, primero a través de rumores, sostuvo que el ex vicepresidente Jorge Glass había intentado suicidarse con un consumo excesivo de medicamentos. Jorge Glass está en una prisión de alta seguridad. Todo el mundo sabe que en las prisiones de alta seguridad y en las prisiones comunes no tienes los medicamentos en tu poder, se te administran conforme se va necesitando, y hay veces que es un mecanismo de presión contra las personas privadas de su libertad el no darle los medicamentos que requiere. Durante todo el día de ayer se estuvo especulando sobre su estado de salud a tal grado que en algún momento se dijo que estaba en estado de coma el ex vicepresidente Jorge Glass. Hoy, en un operativo impresionante, fue sacado del hospital militar y regresado a prisión nuevamente Jorge Glass. Sintetizo, nadie puede dejar de condenar el asalto a la Embajada de México en Ecuador, pero sería grave dejar de lado cuál es la razón por esa agresión, y la razón es el asilo otorgado a Jorge Glass. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país de asilo. Le ha abierto la puerta a personas perseguidas políticas durante todo el tiempo de nuestra República. Es uno de los valores humanitarios más grandes y más reconocidos en la comunidad internacional, el abrazo siempre solidario de nuestro pueblo a las personas que son perseguidas por sus ideas políticas, por razones muy diversas. Es el caso de Jorge Glass. Se puede simpatizar o no con su posición política, se puede coincidir o no con su punto de vista, pero es inaceptable que se justifique la agresión a la embajada o que se deje de lado el hecho de que ese asalto a la embajada fue para secuestrar, para sustraer, si quieren que lo diga de manera menos dura, a este político ecuatoriano.